En la Fórmula 1 se habla mucho de los pilotos, de los jefes de equipo, de los directores técnicos. Pero hay una relación que es quizás la más importante de todas y de la que casi nunca se habla, la del piloto con su ingeniero de pista. Es la persona que le habla al oído durante toda la carrera, la que le da la información clave en el momento justo, la que traduce los datos del coche en instrucciones claras. Y lo que está pasando entre Franco Colapinto y su ingeniero de pista en Alpine es algo que tiene fascinado a todo el paddock, porque la química entre ambos está en un nivel que normalmente tarda años en construirse. Para entender por qué esta relación es tan especial, hay que saber cómo funciona la comunicación en un Fórmula 1 moderno. El piloto está dentro de un casco, a 300 km por hora, soportando fuerzas G brutales, y tiene que procesar información que le llega por un auricular mientras toma decisiones de vida o muerte. El ingeniero de pista está en el muro de boxes, rodeado de pantallas con datos en tiempo real, y tiene que filtrar toda esa información para darle al piloto solo lo que necesita, en el momento exacto, con las palabras justas. Si la comunicación falla, todo falla. Lo que los que trabajan dentro de Alpine cuentan es que desde la primera sesión de pruebas, Colapinto y su ingeniero conectaron de una manera que nadie esperaba. Franco tiene una forma de describir el comportamiento del coche que es extremadamente precisa y visual. No dice que el auto subvira, dice exactamente en qué punto de la curva empieza a perder el tren delantero, a qué velocidad y con qué nivel de carga de combustible. Esa precisión le permite al ingeniero hacer ajustes quirúrgicos que mejoran el rendimiento vuelta a vuelta. Pero la cosa va más allá de lo técnico. La confianza personal entre ambos es un factor determinante. Colapinto confía ciegamente en la información que le da su ingeniero, y el ingeniero confía en que Franco va a ejecutar cada instrucción con precisión. Esa confianza mutua se traduce en velocidad de decisión. Cuando el ingeniero le dice a Franco que cambie de estrategia en medio de una carrera, no hay discusión, no hay duda. Franco simplemente lo hace porque sabe que la decisión está respaldada por datos y por alguien que tiene su mejor interés en mente. Hay un ejemplo concreto que ilustra perfectamente esta relación. En una carrera reciente, Colapinto estaba rodando en 8ª posición y su ingeniero le sugirió un cambio de motor que iba en contra de lo que parecía lógico en ese momento. Franco preguntó brevemente por qué, el ingeniero le dio una explicación de 10 palabras, y Franco aceptó sin más. 3 vueltas después, ese cambio le permitió tener un boost de energía eléctrica en el momento exacto en que necesitaba adelantar, y ganó una posición que le dio puntos extras. Si Franco hubiera dudado o discutido la instrucción, habría perdido la ventana de oportunidad. Lo que también llama la atención es cómo Franco maneja los momentos de frustración por radio. Cuando algo sale mal, cuando una estrategia no funciona o cuando hay un problema con el coche, muchos pilotos descargan su enojo contra su ingeniero. Es humano, es comprensible, pero es contraproducente. Colapinto no hace eso. Incluso en los peores momentos, mantiene un tono constructivo, pide información para entender qué pasó, y busca soluciones en vez de culpables. Esa madurez emocional en la comunicación por radio es algo que los veteranos del paddock destacan constantemente. Los ingenieros de otros equipos están observando esta dinámica con envidia. Porque tener un piloto que se comunica así es un regalo para cualquier equipo de ingeniería. La información que Franco da sobre el coche alimenta directamente el desarrollo del auto, y eso beneficia no solo a él sino a todo Alpine. David Sánchez, el director técnico ejecutivo, habría dicho que el feedback de Colapinto durante los viernes de práctica libre es el más útil que ha recibido de un piloto joven en toda su carrera. Hay una anécdota que circula en el paddock y que ilustra la profundidad de esta relación. Después de una carrera particularmente buena, Franco buscó a su ingeniero en el garaje y lo abrazó antes de ir a celebrar con el resto del equipo. No fue un gesto para las cámaras, no había periodistas presentes. Fue un momento genuino entre dos personas que saben que lo que logran juntos es más grande que lo que cualquiera de los dos podría lograr solo. Ese tipo de vínculo es el que construye campeonatos. La relación entre un piloto y su ingeniero de pista es como un matrimonio deportivo. Tiene que haber comunicación, confianza, respeto y una visión compartida. Cuando eso funciona, los resultados son extraordinarios. Y lo que están construyendo Colapinto y su ingeniero en Alpine es un ejemplo de libro de cómo esa relación puede ser el factor diferencial que lleve a un equipo al siguiente nivel. Franco tiene el talento para correr contra cualquiera. Pero con un ingeniero que lo entiende, que lo complementa y que lo potencia, su techo es todavía más alto de lo que ya parece. Y eso da miedo. Da mucho miedo. Y por otra parte, Alpine llamó a Colapinto de urgencia a Silverstone, en plena pausa de la temporada, cuando prácticamente ningún otro equipo estaba rodando. La mayoría de los pilotos en ese momento estaban de vacaciones o haciendo actos de marketing.
Franco se estaba subiendo a su A526 para marcar 200 kilómetros que pueden cambiar el rumbo del campeonato. ¿Por qué tanto misterio alrededor de este test? Porque lo que Alpine está preparando para Miami no es lo que todos creen. Antes de entender la magnitud de lo que pasó en Silverstone, hay que saber por qué existe esta pausa tan larga en el calendario 2026. Las carreras de Bahrein y Arabia Saudita, que estaban programadas para abril, fueron canceladas por el conflicto bélico en Oriente Medio. Esas dos fechas dejaron un hueco de casi un mes entero sin competencia, algo que en la Fórmula 1 moderna es prácticamente inaudito. La mayoría de los equipos aprovecharon para descansar, hacer simulaciones en fábrica o preparar actualizaciones. Alpine hizo algo diferente. Puso a rodar a su piloto argentino en uno de los circuitos más icónicos del mundo. Y acá viene el primer contraste que nadie estaba esperando. Este test no fue improvisado ni fue un simple día de fotos bonitas para redes sociales. La normativa de Fórmula 1 permite a cada equipo realizar hasta 2 días de filmación por temporada, limitados a 200 kilómetros y con neumáticos de demostración exclusivamente. Alpine ya había usado su primer día de filmación del año en enero, y en esa oportunidad fue Pierre Gasly quien rodó. El segundo, el que corresponde a este momento, fue exclusivamente de Colapinto. Eso dice mucho. En un equipo donde la jerarquía interna es un tema constante de debate, Alpine decidió que la segunda sesión de rodaje especial del año 2026 era para Franco. Ahora bien, ¿qué significa exactamente rodar 200 kilómetros con neumáticos de demo? No es lo mismo que clasificar un sábado bajo presión o entrar a boxes en plena carrera con el coche de seguridad amenazando tu estrategia. Es algo mucho más valioso en este momento del año. Es tiempo puro de aprendizaje, sin cronómetros que presionan, sin medios que juzgan cada décima de segundo. Es Colapinto y sus ingenieros hablando el idioma del coche, ajustando setups, probando respuestas aerodinámicas, entendiendo los límites de la 526 en condiciones en las que normalmente no hay oportunidad de explorar. Y esto es crítico porque la temporada 2026 introdujo el mayor cambio de reglamento técnico desde 2014. Los coches son más cortos, más ligeros y cuentan con aerodinámica activa, es decir, alas que se mueven en tiempo real para maximizar la velocidad en recta o el agarre en curva. A esto se le suma el nuevo sistema de propulsión, donde el motor eléctrico tiene casi el doble de potencia que en generaciones anteriores, y el llamado Evertag Mode, que reemplaza al DRS para facilitar las maniobras de adelantamiento. En un contexto así, cada kilómetro que Colapinto puede rodar en condiciones controladas es oro puro para su desarrollo como piloto en este nuevo mundo técnico. El inicio de temporada del argentino ha sido de más a menos en cuanto a resultados, pero de menos a más en cuanto a comprensión del monoplaza, al menos eso sugieren sus propias declaraciones. En Australia terminó 14º. En China logró el 10º puesto, que por ahora es su mejor resultado del año y el que le dio su primer punto con Alpine. En Japón llegó 16º, con la queja clara después de la carrera de que el tráfico y el coche de seguridad le impidieron mostrar el verdadero ritmo que la 526 tenía ese día. Que el equipo haya decidido invertir el segundo día de filmación del año en él, y no en Gasly, que es quien más puntos lleva, es una apuesta implícita. Alpine está invirtiendo tiempo y recursos en el desarrollo de Colapinto, no solo en sus resultados inmediatos. Lo que se recopiló en esas horas en Silverstone no es solo información aerodinámica o de puesta a punto. Es también confianza. El vínculo entre un piloto y su ingeniero de pista en la Fórmula 1 moderna se construye en momentos exactamente como este, sin cronómetros, sin prensa, sin la presión del paddock. Colapinto salió del día de filmación con más kilómetros de F1 en sus piernas y con un entendimiento más profundo de un coche que en 2026 funciona de una manera radicalmente diferente a todo lo que conocía. Pero hay algo más que no se puede ignorar. Después de ese test en Silverstone, Franco Colapinto tiene previsto volver a Argentina para el 26 de abril, donde participará en una exhibición en las calles de Buenos Aires que promete ser algo completamente fuera de escala. Más de 500.000 de personas se esperan en Palermo ese domingo. Las entradas para la Fan Zone se agotaron en menos de una hora. Y la ciudad tuvo que extender el circuito callejero 400 metros más porque la demanda era tal que el espacio original no alcanzaba. Ese evento es mucho más que un show. Es el termómetro de lo que Colapinto representa para Argentina y potencialmente para el futuro del automovilismo sudamericano en la Fórmula 1. Así que Alpine lo tuvo trabajando en Silverstone, puliendo detalles técnicos de la 526, y en pocos días más lo tendrá manejando por Palermo frente a 500.000 de personas antes de llegar a Miami para el primer Gran Premio de mayo. No hay descanso. No hay pausa real. Y ese nivel de actividad, esa intensidad en cada momento libre del calendario, es exactamente lo que separa a los pilotos que sobreviven en la Fórmula 1 de los que la dominan.
La pregunta que nadie está respondiendo todavía es qué encontró Alpine en los datos de esos 200 kilómetros. ¿Qué ajustes se van a ver en Miami que sean consecuencia directa de lo que se aprendió ese día en Inglaterra? Colapinto tiene una característica que sus ingenieros valoran por encima de casi todo: la capacidad de dar un feedback muy preciso, muy detallado, muy técnico, sobre lo que siente en el coche. No todos los pilotos pueden hacerlo. Y en un año de regulaciones nuevas donde todos los equipos están aprendiendo al mismo tiempo, esa habilidad puede ser la diferencia entre estar en la zona de puntos o ir peleando por el 15º puesto. Miami está a unas semanas. La pausa terminó. Colapinto ya rodó. Y Alpine ya sabe algo sobre su coche que los demás equipos no saben todavía. Y por otra parte, el nuevo Alpine es tan rápido que Franco Colapinto prácticamente salió del auto con una sonrisa que no podía esconder, y eso, en Fórmula 1, suele significar una sola cosa: algo muy grande está por venir. Porque no estamos hablando de una mejora cualquiera, estamos hablando de un monoplaza completamente nuevo, diseñado para una era distinta, con motor Mercedes, menos peso, más potencia y doble alerón móvil. Un coche que, según el propio Franco, vuela en recta como nunca antes. Pero acá viene el contraste que nadie esperaba. Aunque el A526 es un misil en línea recta, todavía tiene problemas serios en las curvas. Sí. Mientras muchos ya imaginaban a Alpine peleando arriba desde el primer día, Colapinto fue brutalmente honesto después de los tests en Barcelona. Dijo que el auto se siente rapidísimo en recta, confirmando que uno de los mayores dolores de cabeza del equipo por fin está solucionado. Durante años, Alpine fue débil en velocidad punta. Ahora eso cambió. Y eso solo ya es una bomba. Franco completó 2 jornadas completas de pruebas, giró todo lo que necesitaba, siguió los programas del equipo y empezó a explorar los límites reales de la 526. No fue un simple test simbólico, fue el primer contacto serio con el proyecto 2026. Y lo que encontró fue un auto mucho más potente saliendo de curva, más agresivo, más vivo, pero también más difícil de manejar. Porque ahí aparece el otro lado de la historia. Colapinto explicó que en las curvas el coche todavía se siente más lento, con menos grip que el del 2025. El auto dobla peor, desliza más y exige muchísimo más al piloto. Y eso cambia completamente el panorama. Tenés un monoplaza que acelera como un cohete, pero que te obliga a ser ultra preciso para no destruir los neumáticos. Más potencia, menos adherencia. Más libertad, pero también más riesgo. Eso genera más deslizamiento, explicó Franco, lo que lo hace más divertido. Bueno, no tan divertido para las gomas, pero sí para nosotros como pilotos. Y esa frase es clave. Porque ahí se esconde algo enorme. Este Alpine no está pensado para ser cómodo. Está pensado para ser rápido. Muy rápido. Es un auto que va a premiar al que se anime, al que tenga sensibilidad, al que sepa jugar con el límite. Y eso, para un piloto joven como Colapinto, puede ser oro puro. Mientras otros necesitarán tiempo para adaptarse, Franco ya está entendiendo cómo extraer rendimiento de un coche salvaje, potente y nervioso. Un coche que no perdona errores, pero que promete un techo altísimo. Además, no es un detalle menor que ahora Alpine tenga motor Mercedes. Eso cambia todo. Potencia más estable, mejor entrega, mayor confiabilidad. Súmale autos más livianos y compactos, más carga aerodinámica móvil y un concepto completamente nuevo. La ecuación era imposible que diera mal. Y Colapinto ya lo está sintiendo en el cuerpo. Después de un 2025 durísimo, lleno de limitaciones técnicas, proyectos fallidos y resultados que no reflejaban su verdadero nivel, Franco vuelve a ilusionar. Esta vez no con promesas. Con sensaciones reales al volante. Pero atención. Porque si hoy, en simples tests, ya habla de un auto rapidísimo, y al mismo tiempo admite que todavía falta muchísimo por pulir, entonces la verdadera pregunta no es qué tan bueno será este Alpine. La verdadera pregunta es qué va a pasar cuando por fin encuentren el equilibrio perfecto entre potencia y grip. Y cuando eso ocurra, recién ahí vamos a entender por qué Colapinto estaba sonriendo tanto en Barcelona y por otra parte. El nuevo Alpine A526 es una locura total. Tan radical que podría cambiar la manera en que vemos la Fórmula 1 para siempre. Y no
No hablo de un simple rediseño de alerones o colores nuevos. Este coche tiene innovaciones que literalmente nadie más se ha atrevido a probar. La suspensión delantera pasó de pushrod a pullrod, pero la trasera sigue con pushrod, algo que parece técnico y aburrido, pero en realidad cambia completamente cómo se comporta el coche en pista, controlando el aire de maneras que ni siquiera los ingenieros más veteranos habían imaginado. Y aquí viene lo que nadie esperaba.